Pero pocas veces miramos lo que Él es y lo que puede hacer por nosotros. La compasión de Dios, el corazón compasivo de Dios, se ve más bien por lo que Él hace por nosotros, más que lo que Él puede darnos. La genuina adoración resalta lo que Dios es. Se mira a Dios por lo que Él es, más que por lo que Él hace. En este pasaje que hemos leído, se ve lo que Dios quiso hacer por su pueblo Israel y que su pueblo no lo entendió. En este mismo profeta Dios dice ahí en el capítulo 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó entender lo que Dios quiso hacer en él. No lo supo apreciar, no lo supo entender. Y como no lo supo entender, se perdió, se equivocó. Y aquí encontramos el corazón compasivo de Dios abriéndose de una manera especial. Dios dice por boca del profeta, mi corazón se inflama, mi corazón, mi compasión se inflama en mi corazón. Porque Dios quiso hacer cosas por su pueblo, que su pueblo no supo apreciar. Y para nosotros es esta palabra también hoy día. Dios está haciendo cosas por la iglesia. Dios quiere hacer cosas por cada uno de nosotros. Pero si no las apreciamos, si no las entendemos, si no las valoramos, nos va a suceder lo mismo que le sucedió a Israel. Se perdió. Y hay tres cosas, tres acciones importantes que Dios hizo por Israel y que son las que hace por nosotros y que demuestran su compasión, demuestran su misericordia para con su pueblo. La primera de ellas, la primera de estas acciones, la encontramos inmediatamente en el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La acción de llamar implica la idea de atraer, de invitar, de sacar de algún lugar para poner en otro. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto lo saqué. De Egipto lo invité. Bien, lo llamé. Es la primera expresión de compasión que Dios tiene. Es la primera expresión de amor que Dios muestra para con su pueblo. El hecho de llamar implica invitar. Nadie puede acercarse a Dios a menos que Él lo llame. Nadie puede venir a Dios a menos que Él lo invite. El hombre está tan corrompido en su condición moral que le es imposible por sí mismo acercarse a Dios. No se puede, nadie se puede acercar a Dios por iniciativa propia. Nadie puede conocer a Dios a menos que Él se muestre. Eso es una gran verdad. El hombre en su condición moral, el ser humano, está totalmente perdido, corrompido. No hay en él cosa buena alguna, dice el profeta Isaías. De la camollera a los pies es hinchazón y podrida llaga. Está espiritualmente muerto, en una condición de condenación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Delante de Dios no hay persona buena, no existe ser humano
bueno. Nadie merece ser salvo. Nadie merece ir al cielo. Porque su condición es de pecado, es de maldad. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Dios quien se acercó a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien toma la iniciativa de llamarnos. Es Dios quien tiene la compasión de venir a nosotros y atraernos a Él. Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a ustedes. La elección, el llamamiento es la más grande de las misericordias de Dios. Si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado. Es porque Dios nos ha invitado a ser parte de su reino. Nos ha convocado para ser salvos. De hecho, la palabra iglesia, esa palabra iglesia en el griego es eclesía. Y eclesía significa gente convocada con un fin. Ahí en Mateo 16, cuando Jesús dice a sus discípulos: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca yo edificaré mi eclesía, mi iglesia. Ahí aparece por primera vez la palabra iglesia, eclesía. Y eclesía es una palabra que se usaba para gente convocada con un fin, gente llamada con un fin. Eso es la iglesia, gente llamada con un fin. Gente convocada por Dios. Somos resultado de la compasión divina. Dios nos llamó para ser sus hijos. Dios nos llamó para darnos vida eterna. Dios nos llamó para perdonarnos. Es lo que Dios ha hecho, hermanos. Ninguno, y se lo digo con toda seguridad, ninguno viene a Cristo si es que Dios no le llama. Ninguno puede acercarse a Dios si Dios en su compasión no le llama. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Los llamados de mi nombre, dijo Isaías, para gloria mía los he llamado. El llamamiento es evidencia de la compasión divina. Así lo hizo con Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿cuál fue la conducta de Israel? Mientras más los llamaba, tanto más se alejaban. ¡Qué ingratitud! ¡Qué soberbia! Mientras más los llamaba, tanto más se alejaban. A los Baales ofrecían sacrificios. Israel se barrió la salvación. Se perdió la oportunidad de ser el pueblo santo. Ahora la iglesia tiene esa oportunidad. La iglesia es gente llamada. Él nos llamó para ser su pueblo. Amén. Él nos convocó para ser sus siervos, para ser este pueblo que glorifica su nombre en la tierra. El atender a ese llamado, el obedecer a ese llamado, es reconocer la compasión de Dios. El despreciar el llamado es despreciar la misericordia de Dios. Y permítame decirle, podemos gozar de muchas bendiciones materiales. Puede que el Señor nos llene de bienes materiales. Puede que el Señor nos dé milagros incluso.
fueron sanados, fueron liberados. Pero muchos de ellos, al igual que los leprosos, esos 9 leprosos que fueron sanados, nunca volvieron para dar gracias. La compasión de Dios, repito, no es tanto por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El ser un hijo de Dios, el ser una hija de Dios, el ser un ministro de Jesucristo, el ser un siervo de Dios, es el más grande privilegio que Dios le da a un ser humano. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. El llamamiento, hermanos. Dios nos ha llamado para ser sus hijos. Dios nos ha llamado para ser sus siervos. Dios nos ha llamado para conducirnos a la vida eterna, para regalarnos una salvación tan grande. El error sería hacer lo mismo que hizo Israel. Mientras más le llamaban, tanto más se alejaba. Mientras más Dios nos llama, a veces puede darse que tanto más nos alejamos. Mientras más Dios insiste en llamarnos, tanto más insistimos en alejarnos. Nos ocupamos de las cosas de esta tierra, preferimos algunas cosas personales y estamos descuidando el llamamiento. Estamos descuidando la intimidad que Dios espera con nosotros. Y si se descuida el llamamiento, si se descuida esta invitación que el Señor nos hace, si la menospreciamos, si la desatendemos, si la postergamos, puede ser que nos hallemos yendo en contra de la voluntad de Dios. Insisto, se puede gozar de muchos bienes que Dios nos da, pero no significa que estamos apreciando el llamamiento. Dios nos ha llamado a servir en los diferentes ministerios, a través de los diversos dones. Dios nos ha llamado a servir y somos la iglesia de Jesucristo. Somos los escogidos, los llamados por el Señor para glorificar su nombre en toda la tierra. Amén. Y a eso Dios nos ha llamado. Amén. Es un privilegio, es un gozo, es algo que merece toda nuestra alabanza. Amén. Somos hijos e hijas de Dios por su gracia y por su misericordia. Amén. No somos un grupo de gente religiosa que cumple con un ritual, con un ceremonial. No, somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos esperanza en los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Puede darle gloria al Señor por eso. Aleluya. Aleluya. Nos dio y nos llamó para ser sus hijos. Nos llamó para ser santos. Nos llamó para ser libres. Nos llamó para ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Amén. No está en condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Amén. Nos llamó para estar con nosotros para siempre, para hacer de nuestro cuerpo su templo. Nos llamó para mostrar en nosotros su gracia, su bondad, su misericordia. Eso es compasión. Eso es compasión. No sé si alguien de importancia le ha llamado alguna vez. No sé si ha tenido la oportunidad de ir a la oficina de un dignatario, de un político, de un presidente de la República. Yo no le diría, pero doy gracias a Dios porque más que el llamamiento de un político, de un dignatario de esta tierra, he podido y puedo entrar a la presencia del Señor Amén. cada día.
Puedo estar en su presencia cada día. Puedo invocar su nombre cada día. Puedo oír su voz cada día. Puedo sentir su presencia cada día. Y puedo decir gloria a Dios porque estoy en la presencia del Señor. Como decía el profeta, en cuya presencia estoy. Amén. Estoy en la presencia del Señor. Estoy en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estoy en la presencia de aquel que todo lo puede. En la presencia de aquel que murió y resucitó y ante cuyo poder se rinden todos los demás poderes. Amén. Estoy en su presencia. Estamos en su presencia. Estamos en su presencia porque Él nos llamó para ser parte de su presencia. Amén. Eso es compasión. Eso es misericordia, que supera todas las demás formas de compasión. Dios es sanador, Dios hace milagros, Dios provee, pero eso es menor a esto, al llamamiento. Nos llamó para ser sus siervos y además nos sana, nos perdona, nos libera. Eso es. Te llamó para ser su hijo, para ser su hija, para decirte estoy contigo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para decirnos, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén y que vean mi gloria. Nos llamó para darnos esperanzas de vida eterna. No importa lo que pueda suceder en esta tierra, no importa cuán difíciles puedan ser las situaciones, pero es cierto que si estamos en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y nos amó. No importa. Como dijo Job en algún momento cuando se vio muy atribulado porque sus hijos murieron, porque su mujer se le fue en contra, porque se quedó en la miseria, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Porque tenía la convicción del llamamiento. De Egipto llamé a mi hija. De Egipto nos sacó, del pecado, de la condenación, de la corrupción, de allí nos sacó. Israel cometió el error de alejarse. Que no sea nuestro error. La segunda expresión de misericordia es la que viene inmediatamente. Con todo eso, enseñé a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Le enseñé a andar, le llamé, pero también le enseñé a caminar, tomándole en los brazos, le cuidaba. La Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de perdición. Todos los caminos que el hombre pueda trazarse siempre llevarán, sin Cristo, sin Dios, siempre llevarán a un fracaso. Porque el hombre no es señor de su camino. No está en el hombre ordenar sus pasos. No está en el hombre, no está en el ser humano trazarse un rumbo en esta vida sin que tenga fracasos. Todo camino que el hombre se trace sin Dios irá al fracaso. Aunque aparentemente le vaya bien económicamente en esta tierra, su fin es muerte, su fin es fracaso. Porque el hombre es ciego, es perverso, es corrupto, es inmoral. No puede tener un fin bueno. Es necesario entrar en la senda de Dios. Es necesario, es imprescindible dejar que Dios sea quien le enseñe a caminar. Y
Y algo que Dios quiso hacer con Israel desde que le llamó es enseñarle a caminar en una relación personal con Dios. Una relación íntima. Enseñarles paso a paso cada conducta. Y estamos, hermanos, en este proceso. La vida cristiana es un aprender a andar. Es un aprender a comportarnos, es un aprender a caminar en Dios. Permítame decirle con mucho respeto, no es suficiente tener culto de alabanza y levantar manos y cantar y predicar y orar y hacer esas cosas. Eso es bueno, pero se necesita aprender a caminar en la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios y aprender a conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es caminar en la voluntad de Dios. Y eso lo hace Dios. Le enseñé a caminar. Le enseñaba a andar. Le enseñé a cómo comportarse. Dios lo está haciendo cada día con nosotros. No solo nos llamó, sino también como a recién nacidos, como a niños chiquitos, nos enseña a dar pasos para ir en pos de su voluntad. Siempre lo está haciendo. A través de la palabra, a través de nuestras autoridades, pastores, maestros, a través de circunstancias, a través de la voz del Espíritu, Dios nos está enseñando a caminar. Nos toma como quien toma un bebé que recién está aprendiendo a pararse, que no sabe dar pasos todavía. Las mamás saben muy bien lo que es enseñar a caminar a un niño. Cuando recién empieza a afirmar los pies, de meses solamente, y sus piernecitas son endebles, torpes. Así fueron todas las nuestras en algún momento. No sabíamos pararnos. Queríamos dar pasos. Pero ahí estaban los brazos firmes del papá, de la mamá también, enseñando a dar paso a paso. Así Dios ve como un bebé que no tiene la capacidad de caminar por sí solo, que no sabe caminar por sí mismo, que tiene muy endebles sus piernas, que necesitan ser afirmadas. Les enseñé a caminar, tomándoles en los brazos la cubría. Es el corazón compasivo de Dios. ¿Qué pasó con Israel? No conoció que yo le cuidaba. No se dio cuenta que yo le cuidaba. Se creyó grande, se creyó suficiente y no se dejó enseñar. Menospreció la compasión de Dios, no dejándose enseñar. No dejando que sea Dios quien le guíe en su caminar. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para guiarnos, para enseñarnos todas las cosas. Y la vida cristiana se aprende, hermanos. Se aprende a servir, se aprende a caminar, se aprende a ser un ministro. Se aprende a ser un obrero, una obrera del Señor. Se aprende. Se va aprendiendo. Y en la medida que seamos sensibles a la voz del Espíritu, nuestro aprender será más rápido. En la medida que nos sujetemos a la palabra, nuestro aprender irá cada vez mejor. Pero si no queremos dejarnos enseñar, si no queremos dejarnos moldear por la palabra, nuestra vida cristiana nunca se va a desarrollar. Jesús dijo,
si no se vuelven como niños, no entrarán al cielo. Si no se vuelven como niños, lo que está diciendo es, si no se dejan enseñar, si no se dejan moldear, si no se dejan educar como lo hace un niño, no entran al cielo. Un niño puede ser desordenado, hiperkinético, malo según nuestros ojos, pero si tiene una mano firme que lo guíe, ese niño es enseñable, ese niño es moldeable. Una mano firme, cariñosa, amorosa, pero firme, que corrige a ese niño. Ser como niño es dejarse enseñar, es dejarse moldear, es dejar que el Espíritu Santo nos vaya educando en la fe. Eso es enseñar a caminar, enseñarnos todo el ABC del Evangelio. Todo se tiene que aprender. Por eso es que es indispensable un discipulado constante. Es indispensable congregarnos, estarnos reuniendo para que quienes van delante de nosotros nos enseñen. Para que quienes ya van un poquito más avanzados nos transmitan las enseñanzas a través de la palabra. El Señor estableció discipulado. Discipular es formar carácter, es educar en la fe, educar en la palabra a cada uno. Todos estamos en un discipulado, todos estamos aprendiendo. Nadie es tan suficiente como para que diga, yo ya no necesito que me enseñen. No, todos lo necesitamos. Todos estamos en una escuela, que es la escuela del Evangelio, que es la escuela de la fe, donde estamos siendo formados en la enseñanza, en lo que Dios quiere para nosotros. Dios le dio a Israel profetas, Dios le dio a Israel la ley, Dios le dio a Israel sacerdotes, les dio herramientas para enseñar a Israel a conocer a Dios. Y ellos no la quisieron recibir. No conocieron que Dios les cuidaba. Hay creyentes hoy día que quieren servir al Señor a su manera, que quieren hacer las cosas a su manera. Y para con Dios es otra manera. Dios ha instituido un ministerio en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice Efesios 4:11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios ha instituido ministerios. Dios ha puesto pastores para que nos enseñen, maestros, autoridades espirituales para que nos eduquen, para que nos enseñen, para que nos vamos formando en la fe. Nos ha dado una palabra, nos ha dado de su Espíritu para que nos vayamos formando en la fe. ¿Qué necesitamos? Dejarnos enseñar, dejarnos educar, dejarnos de moldear. Porque es la forma en que Dios lo ha establecido. Cualquier creyente que no se sujete a la enseñanza de la palabra, que no se sujete a las autoridades que Dios ha establecido para enseñarnos, está yendo en contra del propósito de Dios. Está menospreciando la compasión de Dios. Porque su compasión se manifiesta en enseñarnos a caminar. En enseñarnos a andar conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme a nuestra voluntad. Algo que la iglesia, y lo digo con conocimiento de causa, algo que la iglesia no ha aprendido es a obedecer a sus autoridades. Algo que la iglesia en su mayoría no ha aprendido es a sujetarse al Espíritu. Muchos quieren hacer las cosas a su manera. Muchos ya se creen grandecitos y creen que pueden hacer las cosas como ellos creen. No, acá es Dios que me enseña. La iglesia de Jesucristo.
y Él es quien instruye. Yo les enseñé. Se menosprecia la compasión de Dios si no nos dejamos moldear, si no nos dejamos enseñar por lo que la palabra dice, por lo que nuestras autoridades espirituales nos enseñan. Y se pierde. Israel se perdió porque no supo, no se dio cuenta, como dice Isaías, no se dio cuenta que yo le enseñaba, no conoció que yo le enseñaba. Y se desvió, se perdió. La tercera expresión de compasión que Dios muestra para con Israel es la que dice inmediatamente en el versículo 4: con cuerdas humanas lo atraje, con cuerda de amor, y fui para ellos como el que alza el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Puse delante de ellos la comida. Le llama, le enseña a caminar, le alimenta. Y aunque el texto no lo dice literalmente, tampoco apreciaron indudablemente esto. Y no valoraron que Dios les diera de comer. El versículo 7 dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aunque me llaman el Altísimo, aunque me llaman Señor, aunque me llaman Dios, ninguno me quiere enaltecer. Ninguno me quiere obedecer, ninguno me quiere honrar, ninguno me quiere glorificar. Un pueblo obstinado, tosudo, porfiado, rebelde, que nos queda como ejemplo, amados hermanos, que nos queda como ejemplo que cuando no se entiende la compasión, la misericordia de Dios, eso nos lleva al fracaso. Dios llamó a Israel, lo sacó de Egipto para que fuera su pueblo, le enseñó a caminar y además le alimentó, le dio la comida, le dio profetas para que trajeran una palabra, les alimentó literalmente en el desierto por 40 años, pero además les dio palabra del cielo, les dio palabra divina, les dio palabra por medio de profetas. Cuando Jesús llora sobre Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Israel rechazó la palabra, no atendió a la palabra, no la recibió, no la quiso recibir, como quien no quiso recibir comida. Para nosotros, hermanos, esto es comida, esto es palabra de Dios que alimenta nuestra alma, esto es pan del cielo. El que come esta palabra tiene vida eterna, se nutre, crece. Es comida que Dios ha preparado para nosotros. Me sorprende, sinceramente me sorprende ver en nuestros institutos bíblicos a hermanos líderes a veces que no conocen sus Biblias, no comen de ella. Algo que sucede habitualmente es que cuando los hermanos venimos a la iglesia, cada uno trae su Biblia. Hay algunos que ni eso, ni traen Biblia, pero los que traen su Biblia la abren solo donde el predicador dijo, leen el trozo que el predicador leyó, luego la cierran, llegan a su casa y la guardan hasta el próximo culto. Si viene una vez por semana a la iglesia, pasan 7 días en que no lee las Escrituras. No las lee, sencillamente. Tiene muchas horas de televisión, muchas horas de internet,
muchas horas comiendo, muchas horas durmiendo, pero ni un minuto para la palabra. Es decir, no le interesa lo que Dios diga en su palabra. Le interesa una película, le interesa ver internet, le interesa chatear, le interesa cualquier cosa. Menos lo que Dios tiene para el alma. No la iglesia. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Porque medita en la ley de Dios, aprecia la palabra, la reflexiona. Dios le dijo a Josué, ahí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te irá bien, serás bendecido, porque meditas en la palabra. Lo digo con mucho respeto, hermano, y con mucha firmeza. Si un creyente no medita en la ley de Dios, no alimenta su alma diariamente con la palabra, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Y no se trata, y lo digo, insisto, con mucho respeto, no se trata de pactos con Dios, no se trata de negocios con Dios, se trata de obedecer la palabra. La promesa es: el que medita en la ley de Dios de día y de noche será prosperado. Porque está recibiendo la palabra, está alimentando su alma del pan que Dios le da. Está comiendo de lo que satisface su alma, de lo que su espíritu necesita. Usted puede comer bien, un día va a almorzar seguramente un rico almuerzo, pero eso satisface el vientre. Pero lo que llena el alma es la palabra, lo que trae paz al corazón es la palabra, lo que bendice el espíritu es la palabra. Amén. Y Dios se encargó de preparar una palabra para nosotros, no para que sea mirada una vez por semana. Yo le propongo hacer un cambio. Lea la Biblia todos los días y entre a internet una vez por semana. Haga un esfuerzo. Lea la Biblia todos los días y vea televisión una vez por semana. Le aseguro que va a haber cambios. Le aseguro que va a oír la voz de Dios. Le aseguro que su alma va a ser llena de la presencia del Señor. Le aseguro que habrá bendiciones. Aleluya. Porque esto es pan de vida. Amén. Esto es pan del cielo. Este libro no fue diseñado como un libro de religión que se consulta de vez en cuando. No es como los libros del islamismo o del hinduismo. No, esto es pan de Dios. Esto es palabra inspirada por el Espíritu Santo, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta palabra nos ayuda a crecer, alimenta nuestra alma. Y es producto de la compasión de Dios. Porque Dios tuvo misericordia, el que nos preparó esto.
puse delante de ellos la comida. Dios puso delante de Israel a los profetas, los mataron. Puso delante de Israel la ley, la menospreciaron. Puso a los sacerdotes, se corrompieron. Me llaman Altísimo, pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer. La compasión es mucho más que lo que Dios nos da, es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace, hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mientras más me llamaban, tanto más se alejaban. No conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas de amor le atraje, no lo conocieron. Puse delante de ellos la comida, no la recibieron. Y nos sirve como ejemplo para nosotros. Está aquí en esta palabra para que nosotros no cometamos el mismo error. Dios nos está llamando a servirle. Nos está llamando a caminar de una manera correcta. Nos está llamando a comer de su palabra, a comer del pan que Él nos da. Y esa palabra satisface nuestra alma. Y hay promesa. Le irá bien al que medite en la palabra de día y de noche. Le irá bien. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Atender a la palabra, recibir la palabra, digerir la palabra, bendice nuestras vidas. Amén. Quien no aprecia la palabra, no aprecia la compasión de Dios. No aprecia la misericordia de Dios. Y espero que el Señor nos ayude. Póngase en pie, por favor.